Bien, vamos a terminar esta serie de comentarios sobre el libro de Anscombe con este vídeo que va a ser el último de esta serie. Voy a procurar hacer un comentario en 44-45 minutos que va desde el pasaje o desde el parágrafo 45 hasta el final, que es el 52. Estamos todavía hablando un poco del conocimiento práctico, la naturaleza del conocimiento práctico frente al conocimiento que podemos llamar teórico, puesto que es el conocimiento práctico el que interesa el razonamiento y el conocimiento prácticos en relación con la acción intencional. Hablábamos un poco de las acciones intencionales que un sujeto, un agente, lleva a cabo para conseguir un cierto fin, un cierto propósito, y que eso puede llegar a ser un proceso en ocasiones complejo, puede ser una acción que requiera toda una serie de pasos. Muchos de esos pasos se pueden hacer explícitos en un razonamiento práctico, pero muchas veces el sujeto o el agente los hace automáticamente o son pasos implícitos, que a lo mejor solo en un contexto en el que se inquiera por los detalles de un razonamiento práctico o por los detalles, digamos, de la motivación y de las intenciones de un sujeto al actuar de cierta manera, pues vamos a hacer explícitos realmente. Queda con esto claro que parte de lo que llamamos conocimiento práctico es un conocimiento implícito, o que tiene que ver con la experiencia y las habilidades del sujeto. En este parágrafo 45, en el que ahora nos vamos a adentrar, recupera esta imagen o este ejemplo, mejor dicho, de la construcción de un edificio, que no se está viendo, simplemente se dan las instrucciones. Aquí las llama órdenes, instrucciones, órdenes. Dice, su imaginación toma el lugar de la percepción, en este caso que emplearía normalmente el director de este proyecto. Bien, su conocimiento de lo que se lleva a cabo es un conocimiento claramente práctico, decíamos, ¿no? Bien, vamos a... Dice, vamos al ejemplo de la pizarra, tal vez. ¿Qué es este conocimiento de lo que se lleva a cabo? En primer lugar, y más importante, puede decir cómo es el edificio. Quizás se objete que solo puede afirmar así es la casa si mis órdenes fueran obedecidas. Escribí, este es otro caso, soy una tonta en la pizarra con los ojos cerrados. Ahora bien, cuando dije que lo escribí, debería haber dicho esto es lo que estoy escribiendo si mi intención se está realizando, en lugar de sencillamente esto es lo que estoy escribiendo. Esto no es así. Normalmente, cuando nosotros, digamos, describimos una acción intencional, lo hacemos desde una posición privilegiada, obviamente. Este caso, como otros parecidos, quedan abiertos, sin embargo, a lo que llamamos errores de ejecución. Esto tiene que ver con el, digamos, principio de Teofrasto, que llama ella, que ha salido varias veces a lo largo de este libro. Mi conocimiento habría sido el mismo, obviamente, si esta acción al final no hubiera sido satisfecha, no se hubiera realizado, no se hubiera cumplido. Y con esto pasamos al parágrafo 46. Pero ¿quién dice que lo que está sucediendo es la construcción de una casa o la anotación de soy una tonta en la pizarra? Todos, desde luego, pero ¿por qué? Observamos muchos cambios y movimientos en el mundo sin que demos una explicación equivalente sobre ellos. El árbol se mece con el viento, los movimientos de sus hojas son tan minuciosos como el movimiento de mi mano cuando escribo.
pero no poseemos ninguna descripción de un conjunto determinado de movimientos o un aspecto determinado del árbol que se parezca remotamente a ella escribió "soy una tonta" en la pizarra. ¿Y esto por qué? Porque no son casos de acciones humanas, evidentemente. Son eventos que podemos explicar unas veces con mayor o menor detalle, recurriendo a explicaciones causales, pero no son explicaciones causales las que nos interesan en el caso de la acción humana. Nos interesan más bien los motivos, las razones, para interpretar las acciones humanas intencionales adecuadamente. Entonces estamos nuevamente en un discurso de razones y no de causas. Ya hemos insistido varias veces a lo largo de todas estas sesiones que, como buena wittgensteiniana, en este punto, Anscombe considera que el discurso de las razones y el de las causas van por líneas separadas. ¿Por qué decimos que el movimiento hacia arriba y hacia abajo de la palanca de la bomba, en el ejemplo que hemos estado considerando, forma parte de un proceso mediante el cual esas personas dejan de moverse? Es decir, son asesinadas, fallecen a consecuencia del envenenamiento. Pues porque aquel es parte de una cadena causal que termina con el envenenamiento de los habitantes del edificio. No es un elemento causal más de la cadena, sino que es un elemento primordial que explica por qué esas personas dejaron de moverse, por qué esas personas murieron. Y en este caso, además, uno de gran importancia para evaluar cuáles fueron los motivos por los cuales eso sucedió, porque atribuimos eso a la causa humana. Es decir, hubo una serie de sujetos que provocaron, no fue una muerte accidental, digamos, un envenenamiento accidental. Podría haberlo sido, podría haber incluso sido una muerte por causas puramente naturales, en las que en ningún momento la agencia humana entrara en consideración, entrara en juego. Pero no es este el caso. Evidentemente, hay ocasiones en las que, incluso aunque no sea de verdad el caso que ha habido una intervención del hombre, interpretamos el evento como si hubiera estado presente la intervención del hombre, ¿no? Este es el sentido de los ejemplos que pone al final del parágrafo 46, cuando en la página 145 dice: aun cuando apareciese una leyenda en la pared como en la fiesta de Baltasar, esa historia bíblica, ¿no?, que ha sido repetidamente motivo de cuadros importantes en la historia de la pintura, como aquella pintura de Rembrandt del festín de Baltasar, la mano que aparece y escribe aquella leyenda en hebreo en la pared como una premonición, ¿no? Se podría, obviamente, lo natural sería interpretarla como una intervención del hombre, o una casa que no sea construida por los hombres, por el parecido que tiene con una casa humana, se interpretaría como tal. Entonces, hay ocasiones en las que interpretamos los eventos como acciones del hombre, porque es natural hacerlo. Y al hacerlo así, no recurrimos meramente a una explicación causal, sino a una explicación de cuáles son las razones, los motivos de tal construcción o de tal leyenda. Cuáles fueron las intenciones que tuvo un sujeto determinado al escribir tal cosa en la pared. De este modo hay muchas descripciones, comienza diciendo Anscombe en el parágrafo 47, de sucesos que dependen directamente de que poseamos la forma adecuada para describir esas acciones intencionales. Es fácil pasar esto por alto porque resulta perfectamente posible que algunas de estas descripciones se apliquen a lo que se hace sin intención. Por ejemplo, ofender a alguien.
Ofender a alguien puede ser la descripción bajo la cual una acción es intencional, pero también puede ser el caso de que no. Es decir, puede ser el caso de que al realizar la misma acción de proferir unas ciertas palabras, con ello estemos ofendiendo a alguien con intención, o bien estemos ofendiendo a esa persona sin intención, es decir, sin absoluto pretenderlo. Bien, colocar un anuncio al revés, que en la mayoría de los casos quizás se realice sin intención, constituye una descripción que se refiere a los anuncios, las cuales son en esencia intencionales. Queda claro que también colocar un anuncio al revés puede ser intencional, simplemente para hacer una broma, o para ver cómo queda, o para ver si alguien es capaz de leerlo al revés. Estas son algunas circunstancias en las que pudiera ocurrir que efectivamente colocar un anuncio al revés pudiera ser intencional, pero normalmente no lo es. Además, la clase de acción realizada al colocar es intencional, a menos que aludamos a un sonámbulo, por ejemplo, ¿no? Que esté moviendo cosas y colocándolas en cierto sitio, pero lo hace sin ninguna consciencia. O ir marcha atrás, que puede ser o no intencional. No es un concepto que se encuentre al margen de la existencia de los motores, cuya descripción introduce intenciones. Por ejemplo, alguien que quiera ir hacia adelante pero tenga la marcha puesta detrás del coche, pues obviamente irá hacia atrás, pero no será su intención de ir para atrás con el coche, etc. Quiere decirse con esto que hay acciones humanas que son, como hemos visto, describibles de muchas maneras, acaso de infinitas maneras, podríamos decir, indefinidas en todo caso. Un número indefinido de descripciones puede recibir una misma acción. Bajo algunas de ellas esa acción será intencional y no bajo otras. ¿Qué es lo que hace que, digamos, una de esas descripciones sea intencional? Bueno, que el sujeto es consciente de estar realizando esa acción bajo esa descripción, de manera que se asiente si le inquirimos sobre ello y se exculpa si la acción no es intencional, diciendo algo del tipo me acabo de dar cuenta, lo siento, no sabía que lo estuviera haciendo, etc. Esos dos criterios que vimos al principio, el primero de los cuales tiene que ver con las preguntas ¿por qué? Y el segundo tiene que ver con el conocimiento sin observación, se aplican obviamente a los casos de acciones intencionales y ella, Anscombe, pretende que nos deben de ayudar como criterios, como tales criterios, para distinguir las acciones intencionales de las no intencionales. En realidad, el término intencional, sigue diciendo un poquito más abajo, en este mismo parágrafo 47, el término intencional hace referencia a una forma de descripción de los hechos, o de los sucesos, de los eventos, digamos. Lo que es esencial para esta forma queda expuesto en los resultados de nuestra investigación sobre la pregunta ¿por qué? Los hechos se describen de esta forma cuando con el fin de que o por qué se hallan ligados a sus descripciones. Y nótese que porque aquí no se refiere a un porqué meramente causal o causal, digamos, sino más bien al porqué de las razones, como hemos venido diciendo durante todo este tiempo. Bien, la clase de acciones, o mejor dicho, perdón, de descripciones, dice ya en la página 146, en este mismo parágrafo, que presentan esa dependencia, digamos, de la existencia de esta forma, ¿no? De interrogación, ¿por qué? Es una porción muy grande y la más importante de las descripciones de las cosas efectuadas mediante los movimientos de los seres humanos y que intervienen en la conformación de la historia de un día o la vida de un ser humano son de este tipo. Y aquí ella da dos listas. La primera, son de acciones que podrían ser intencionales o no, y la segunda es una lista, la que comienza con telefonear, la de la derecha, que es una lista de acciones que, al menos en principio, parece muy difícil imaginar como acciones no intencionales. Es decir, que parece que estas acciones que
que pone en la lista de la derecha, digamos, difícilmente se las puede imaginar de otra forma que como acciones no intencionales. De modo que hacerlas requeriría intencionalidad por parte del sujeto. Comencemos con algunas de las de la izquierda. Entrometerse, por ejemplo. Queda claro que cuando yo, digamos, profiero ciertas palabras, al decir algo de alguien, por ejemplo, hacerle una pregunta, por ejemplo, típicamente, podría conllevar que esa persona se viera o entendiera que nos estamos metiendo en sus asuntos, en una cosa que no nos va ni nos viene. Estamos siendo indiscretos, nos estamos entrometiendo. Queda claro que eso puede hacerse intencional o no intencionalmente. Es decir, las palabras pueden ser las mismas y yo tener la intención de intrometerme o no tenerla. Y pueden ocurrir al menos 4 casos distintos. Teniendo la intención de entrometerme o de ser indiscreto, efectivamente serlo, porque la persona, digamos, lo siente así, o bien intentaron ser indiscretos y el otro sujeto no entenderlo así. En ningún momento entiende que le estamos... esto ocurre o se ve más claro con el caso de ofender. Es decir, puede que consigamos, pretendiendo ofender, que consigamos que la persona se sienta ofendida, o bien que no lo consigamos, que la persona no se ofenda, porque tienen la costumbre de no ofenderse, ¿no? Pero al mismo tiempo puede ser el caso de que no pretendamos ofender a la persona no se sienta ofendida o sí se sienta ofendida. Entonces, esto para todos estos casos es posible esta casuística, ¿no? Pisar, pues lo mismo, es decir, puede ser que yo, en este caso no exactamente, pisar lo puedo hacer intencionalmente o no intencionalmente, pero en ambos casos, si he pisado efectivamente a la persona, es un hecho. Es un hecho. Igual que es un hecho que la persona se sienta ofendida, pero en este caso la persona puede sentirse ofendida o no, independientemente de si yo he tenido la intención de ofender. Pero en este caso de pisar, o se pisa o no se pisa, solo que existe la posibilidad de hacerlo intencionalmente o no. Lo mismo con dejar solo o abandonar, ¿no? Es decir, dejar solo, o dejas solo o no la dejas solo a una persona, pero se puede hacer intencionalmente o no. Lo mismo con encender y apagar. Efectivamente aquí, como en el caso de pisar, es decir, o la encendemos la luz de una habitación o no, pero lo podemos hacer intencionalmente o no intencionalmente. Lo mismo con colocar y ordenar. Quizás estos ejemplos no son tan claros, pero digamos que en el caso del sonámbulo está claro que un sonámbulo puede colocar, pero sin que sea consciente de ello y por tanto no hacerlo intencionalmente. ¿Qué pasa con la lista de la derecha? Telefonear, llamar, tentar, agacharse, saludar, firmar, pagar, emplear, casarse. Parece que todos estos casos sean difícilmente acciones que se puedan concebir como no intencionales. Parece que si uno las hace, las tiene que hacer con intencionalidad. De modo que esta lista corresponde a acciones que solo pueden ser intencionales. Telefonear es un caso que hoy podríamos considerar dudoso, mucho más que antes, porque antes para hacer una llamada por teléfono uno tenía que girar, digamos, un disco que tenía unos agujeros y parecía que de algún modo uno tenía que ser consciente para llamar en efecto a una persona. Esto no tenía nada que ver con marcar un número al azar, eso es otra cuestión, pero que si uno telefoneaba de verdad a alguien, con ese tipo de teléfonos parecía que tenía que haber una cierta intencionalidad. Actualmente con los teléfonos que hay es más fácil de llamar a alguien no intencionalmente. ¿Qué pasa con saludar? Bueno, saludar es algo que efectivamente parece que solo puede hacerse intencionalmente. Otra cosa es que yo tenga un tic que el otro puede interpretar como un saludo. Es decir, alguien que levanta la mano así, pero quizás no como un tic necesariamente, sino
simplemente porque parece que saluda, pero no está saludando. Pero eso es un caso diferente, es un caso de un sujeto que interpreta el movimiento del brazo de una persona como si fuera un saludo. Esto a veces pasa. Pasa una persona a cierta distancia e interpretamos que el movimiento que se ha hecho con el brazo es un saludo, o quizás no, nos quedamos con la duda. ¿Nos ha saludado o no nos ha saludado? Pero aquí lo que dice Anscombe es que el saludo, si es efectivo saludo, entonces tiene que ser intencional, porque si no es otra cosa, es algo que el otro ha interpretado como saludo, pero no es un saludo. Firmar, lo mismo pasa con señalar. Señalar es muy parecido al caso de saludar, porque implica un movimiento con el brazo determinado. Puede ser que algo se interprete como que alguien está señalando, pero que no, realmente no está señalando. Firmar es un caso muy claro de acción que parece que solo puede ser intencional, ¿no? Es decir, si cuando alguien no sabe firmar, puede decirse que está intentando firmar, pero no lo consigue porque realmente no sabe cómo se firma o lo que sea, no sabe cómo escribir o solo ha puesto una cruz, por ejemplo. Esto sería otra cosa. Pagar a alguien, parece que es una acción que solo puede concebirse como intencional. Casarse, hombre, alguien puede, como ocurre en algunas películas, ¿no? O novelas, Una noche en Las Vegas, ¿no? Que después de una noche de borrachera, etcétera, pues acabar casándose. Pero parece difícil de concebir esta acción como una acción que no sea intencional. Esto al menos es lo que piensa Anscombe. El papel de la intención en las descripciones de la columna de la derecha resulta obvia. Agacharse, por ejemplo, es probablemente la única que ocasionará dudas. Efectivamente, ¿no? Es decir, esta parece, de todas las que hay aquí, parece que es quizás una que podría prestarse a dudas. A lo mejor se puede hacer no intencionalmente, lo de agacharse. Bien, sigue diciendo Anscombe, ¿con qué derecho incluyo otros miembros en esta lista? Todas son descripciones que trascienden lo físico, se las podría denominar descripciones vitales. La cola enroscada de un perro puede tener algo ensartado, pero esto no nos sabrá decir que el perro sostiene el objeto con su cola. En cambio, si coge y mantiene entre sus dientes un objeto de tamaño regular, lo está sosteniendo. Efectivamente, esto es... a propósito de los animales, pueden decirse este tipo de cosas porque, como hemos visto prácticamente desde el principio en el libro, ella acepta que los animales no humanos, algunos animales no humanos, por lo menos, sean criaturas capaces de tener acciones, digamos, capaces de acciones intencionales. Como he definido la acción intencional, esto es la página 147 al final, como he definido la acción intencional según la lengua, digamos, según digamos, el nivel de la expresión lingüística, puede parecer sorprendente que deba introducir conceptos dependientes de la intención, haciendo especial referencia a su aplicación a los animales, los cuales no poseen una lengua. Esto es algo que aparecía al principio, porque al principio del libro, si ustedes se acuerdan, hacía referencia a este hecho, dado que ella parece que comienza hablando de las expresiones de intención, parece que quiera, por así decirlo, concentrarse en las criaturas, o que no concentrarse, sino que considere que las únicas criaturas capaces de tener acciones intencionales y de tener intenciones sean criaturas lingüísticas, pero no es así, no es así. Ciertamente dice, adscribimos intenciones a animales. Estoy en la página 148. La razón es precisamente
que describimos lo que hacen de una manera que caracteriza a la perfección el uso de los conceptos de intención. Describimos qué más están haciendo en la realización de algo. El gato está acechando a un pájaro en el acto de agacharse y deslizarse con su mirada fija en el ave. La descripción más amplia de lo que está realizando no es todo lo que caracteriza como intención, pero a ella se añade la percepción de que el gato tiene del pájaro y lo que hace si lo caza. Entonces decimos de una manera natural, como una interpretación de la conducta del gato, atribuyendo creencias y otras actitudes, ¿no?, al gato. El gato cree que se acerca al ratón. Y podemos preguntar por qué el gato acecha al ratón o al pájaro, lo que sea, de esa manera. Entonces ofrecemos una explicación que podría ser similar para el caso de un humano. Y lo decimos aun cuando no puede manifestar sus pensamientos ni expresar ningún conocimiento acerca de su propia acción. De modo que esto último no es precondición para considerar a una criatura como capaz de tener acciones intencionales. Con esto pasamos al parágrafo 48. Podemos ahora ver que gran parte de nuestras descripciones de hechos efectuados por seres humanos son formalmente descripciones de intenciones ejecutadas. Esto hasta tal punto es así que muchas veces describimos naturalmente lo que hace una persona partiendo del supuesto que lo que está haciendo es una acción intencional. Entonces, eso forma parte, digamos, de la forma natural de interpretar la conducta humana. Entonces, esto es muy importante. Con esto llegamos un poco al hecho de que cada uno de nosotros dispone de un conocimiento necesario para identificar qué tipo de acción se requiere en una situación dada. Entonces, como esto lo generalizamos a las demás personas, nos es posible conjeturar lo que están haciendo esas personas, lo que van a hacer esas personas, que es en condiciones normales también lo que haríamos nosotros, dadas ciertas condiciones. O por lo menos parecido, puede ser que no en algunos casos, pero esto va a depender un poco del conocimiento concreto de la situación. Llega aquí a un pasaje clave que está, creo, ampliamente comentado en el guión, si ustedes van a él, ¿no?, que es la cuestión de que esto se liga con Santo Tomás. Hay una cita de la Suma Teológica aquí que ella conocía bien porque era tomista, ¿no? Dice: aunque parezca sorprendente, antes de llegar a este pasaje, el no ejecutar las intenciones constituye una rara acción. Parece sorprendente porque es común no lograr lo que a uno le gustaría finalmente alcanzar. Y en particular la consecución de algo que entra dentro de la caracterización de deseabilidad de la primera premisa que hemos considerado en el caso de los silogismos, así la hemos llamado, en virtud de que es la premisa que se refiere al enunciado de lo que es deseable para nosotros. Obviamente, en condiciones normales el sujeto realizará la acción, a no ser que nada lo impida, a no ser que haya razones de fuerza mayor que aconsejen la no realización de la acción, etcétera, etcétera. A menudo sucede que la gente hace cosas por placer y quizá no consigue nada grato o muy poco, o por su salud y no tiene éxito, o por la virtud o la libertad y su fracaso es absoluto. Estos fracasos nos interesan. Lo que necesariamente constituye una rara excepción es que la actuación de un hombre, según sus descripciones más inmediatas, no resulte lo que él supone. Es el conocimiento que la gente posee acerca de su acción lo que arroja la descripción según la cual lo que sucede constituye la ejecución de una intención, ¿no? Es evidente por qué, ¿no? Porque la gente ha de ser consciente de cuáles son las intenciones que él intenta llevar a cabo en la acción que está realizando, ¿no? Podemos decir que cuando
A. La descripción de un hecho es de tal tipo que formalmente resulta la descripción de una intención ejecutada, y B. El hecho es realmente la ejecución de una intención, según los criterios que haya establecido, entonces se aplica la explicación dada por Santo Tomás de Aquino acerca de la naturaleza del conocimiento práctico. El conocimiento práctico, dice Santo Tomás, es la causa de lo que éste entiende. Y la idea es que esto es una caracterización del conocimiento práctico frente al especulativo, frente al teórico, que decíamos, ¿no? Si los hechos fueran otros, nuestro conocimiento se tendría que modificar para corresponderse con esos hechos, en el caso del conocimiento teórico. En cambio, en el caso del conocimiento práctico que está en juego en el caso de la acción intencional, la dirección de la causalidad se revierte. Pretendemos causar cosas en el mundo en virtud de cuáles son nuestras intenciones, y para satisfacer estas actuamos del modo apropiado, digamos, para cambiar el mundo de forma que se adecue a nuestras intenciones. Por tanto, la acción intencional siempre presupone lo que podría denominarse conocer el camino propio con respecto a los asuntos incluidos en la descripción bajo la cual una acción puede llamarse intencional, y este conocimiento se ejerce en la acción y es práctico. Así, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, van al guión, yo lo explico con un ejemplo que consiste en alguien en medio del bosque, ataviado con la vestimenta propia de un cazador, carga su escopeta, dispara a lo que parece ser un animal. Si describimos su acción como diciendo que está cazando, y no hace como que está cazando o algo así, entonces el sujeto parte de lo que hace ese sujeto se entiende si se atribuye a ese sujeto un cierto conocimiento de que al actuar de cierta manera se van a seguir ciertas consecuencias que estaban, digamos, planificadas, digamos, motivadas por las intenciones de ese individuo, ¿no? Obviamente, y eso forma parte de interpretar una acción como una acción intencional. Y al realizar una acción intencional, si todo esto que hemos dicho es verdadero, se está ejerciendo un cierto tipo de conocimiento práctico. Porque Anscombe, volvemos a lo de antes, ¿no? A lo de unas páginas más atrás, digamos que esta comprensión de la acción humana en términos de medios y fines, que es lo que está detrás del conocimiento práctico y del razonamiento práctico, si todo esto es verdad, evidentemente, ese conocimiento práctico va a ponerse de manifiesto y ejercitarse en el caso de la acción intencional. Obviamente, ¿no? El parágrafo 49, creo que está bien explicado en el guión, digamos, se concentra, una vez ya ha discutido todo lo que hemos visto acerca de la naturaleza de la acción intencional y del razonamiento práctico y la vinculación entre ellos, pues se detiene en la relación entre voluntario e intencional, ¿no? Y entonces ella dice, los movimientos puramente físicos, a cuya descripción puede aplicarse nuestra pregunta ¿por qué?, se denominan voluntarios en lugar de intencionales cuando. La respuesta es, lo hacía por jugar, o fue un movimiento involuntario, o incluso no sé por qué lo hacía. B, la gente no reflexiona sobre sus movimientos, aunque puede expresarlos si se pone a pensar en ellos, a posteriori. Además, ocurre que una cosa es voluntaria pero no intencional si constituye el resultado concomitante de una acción intencional, de modo que se podría haber evitado si se hubiera suspendido la acción, pero no es intencional, se rechaza la pregunta ¿por qué? En relación con ella. Digamos que, no obstante, desde otro punto de vista, otras cosas pueden denominarse involuntarias
si el agente se deplora profundamente, pero se siente obligado a pesar de ello a realizarlas, ¿no? En ese sentido se habla también, o ella permite hablar de acciones no intencionales, en ese sentido. O digamos, en este caso, involuntarias, es decir, no las hace el sujeto de buena gana. Hay un tercer caso, que es que pueden ser voluntarias las cosas que no resultan de nuestras acciones, pero que nos producen placer, ¿no? Y este es el caso de dejarse llevar por la corriente. Todos estos casos son distinguidos y explicados en el guión, si ustedes lo ven, digamos. En resumen, la idea es que no toda acción voluntaria es intencional para ella, aunque toda acción intencional en principio es voluntaria, salvo aquellos casos en los que la acción se hace o se realiza de mala gana, ¿no? Pero puede haber acciones voluntarias que no sean intencionales, ¿no? Y entonces estos serían, por ejemplo, casos como los movimientos que hacemos con el cuerpo, pero sin ninguna intención al realizarlos. Los hacemos voluntariamente, pero no tenemos intención al realizarlos. Los hacemos, por así decirlo, por jugar. Esto es lo que, según Anscombe, podría caber dentro de lo que ella llama aquí acción voluntaria no intencional. Otro caso es aquel en el que un individuo no reflexiona sobre lo que está realizando, simplemente lo hace, ¿no? Podría ocurrir que lo que hace sea en cierto modo voluntario, aunque no premeditado, pero que no lo haga intencionalmente. En este sentido, un hombre al que le suceda esto podría descubrir lo que él hizo en cierto momento, por ejemplo, en una película filmada. Estaba haciendo tales y cuales cosas, pero no me estaba dando cuenta, al menos en el momento en que la realizaba. Ha tenido que verse en el vídeo, digamos. Otro caso diferente de los anteriores es aquel en el que la acción es el resultado concomitante, como ocurre cuando, digamos, por ejemplo, conlleva una consecuencia no necesariamente buscada. La acción puede llamarse voluntaria, aunque no es intencional. Y más abajo considera el caso de dejarse llevar por la corriente. Es un caso más, el caso de situaciones que no son propiamente consecuencias de nuestras acciones, pero que como nos producen placer las consentimos. Bien, toda esta casuística da cuenta de la problematicidad de identificar sin más intencional con voluntario. No son, parece, al menos para Anscombe, términos equivalentes. Con esto llegamos al parágrafo 50. En este párrafo da por terminado el análisis de la naturaleza de la acción intencional y recupera una de las preguntas del principio del texto, la expresión de una intención de futuro. Si las acciones futuras acerca de las cuales expresamos nuestra intención de realizarlas son de verdad intencionales, es porque, según Anscombe, permiten la aplicación de la pregunta ¿por qué? En el sentido que hemos venido diciendo. En esto no son distintas en absoluto de las declaraciones sobre intenciones en relación con acciones pasadas o presentes. Considera el caso de las esperanzas. Las esperanzas son parecidas a las expectativas y a los deseos, que ya hemos visto que no tienen una relación, digamos, biunívoca con el caso de la acción intencional. Entonces podemos ir al omitir esta parte que está bastante comentada en el guión e ir a los últimos dos párrafos, o dos parágrafos, 51 y 52. Una respuesta posible a la pregunta ¿por qué? Con respecto a una expresión de intención que concierne a una acción futura es solo lo quiero, eso es todo. Esto
vuelve a hacer una consideración parecida a la de unas páginas más atrás, si se acuerdan. Desde luego también es posible expresar esta forma en relación con una acción presente. Solo pretendo hacerlo, solo quiero hacerlo, nada más. Pero su significación parece cambiar según se aplique a una acción presente o a una acción futura. En el primer caso sugiere una protesta contra el ser molestado con preguntas. Eso es todo lo que estoy haciendo, en el caso presente. Y no me interesa que me interroguen, ¿no? Pero no implica que se demuestre la implicabilidad de la pregunta, la inaplicabilidad, perdón, no queda anulada la pregunta, ¿por qué? ¿No? Está claro. No deja por eso la acción de ser intencional o de poder ser considerada como una acción intencional. En el caso de la acción propuesta es distinto. Mis observaciones con respecto a querer un objeto o una situación no se aplican necesariamente a querer hacer algo. Digamos que noto una mancha en el empapelado de la pared y me levanto de la silla. Cuando me preguntan qué estoy haciendo, va y respondo, voy a ver si puedo alcanzarla, poniéndome de puntillas. Me preguntan por qué y contesto, nada, solo quiero hacerlo. Eso es todo, tan solo se me ocurrió. En ello tal vez estoy excluyendo la idea de que existe alguna cuestión posterior, un espacio para que yo dé otras respuestas de cierto tipo. No obstante, si me quedo allí con mi dedo sobre la mancha o si sigo estirándome para alcanzarla, cuando me preguntan por qué digo quiero hacerlo, eso es todo, parece haber una laguna que exige ser salvada, claro está. ¿Qué estoy haciendo? Estoy viendo, por ejemplo, cuánto tiempo puedo mantenerme así. Esto podría ser una respuesta. No se trata de una simple cuestión de excentricidad, el problema es que qué información nos brinda el quiero hacerlo, eso es todo, aparte del hecho de que lo estoy llevando a cabo. Bien. Pero si me inspira una idea de algo que puedo hacer para impulsarme o para decidirme a ello sin tener ningún fin en mente y solo por sí mismo, esto es simplemente querer hacerlo y afirmar simplemente lo quiero, equivale a explicar que esa es la situación. Bien, con esto llegamos al último parágrafo, que es el 52, con esta consideración similar a la que se llama la paradoja de Moore. En el caso de las creencias, tenemos un caso similar en el caso de la intención. Consideremos el voy a hacerlo enunciado como una expresión de intención y el no voy a hacerlo como una creencia basada en evidencias. Voy a dar un paseo, pero no daré un paseo, es una especie de contradicción, aun cuando la primera parte de la frase constituye una expresión de intención y la segunda constituye una expresión de lo que una apreciación acerca de lo que va a suceder. Supongamos que no existen impedimentos para que un hombre dé un paseo. ¿Cómo puede decir ambas cosas y sostener que no se contradice? La contradicción consiste en que si el hombre da un paseo y la primera predicción queda verificada y la segunda resulta ser falsa, y viceversa, en el caso de que no dé el paseo. Y no obstante, intuimos que no se trata de una contradicción contrapuesta, al modo en que, por ejemplo, podríamos dar dos órdenes contradictorias o tener, digamos, dos hipótesis que son contradictorias entre sí. Si afirmo que voy a dar un paseo, otra persona tal vez sepa que ello no sucederá. Sería absurdo decir que lo que esa persona sabía que no iba a suceder no era lo mismo que yo estaba afirmando que iba a ocurrir, obviamente. Tampoco podemos señalar, pero en una expresión de intención uno no dice que algo va a acaecer. De otro modo, después de haber dicho me voy a levantar, no sería razonable que alguien me preguntara ¿por qué no te levantas? Pues podría replicar, no estaba hablando de un suceso futuro. ¿Por qué preguntas esas tonterías? Bien, esta discusión acerca de esta especie de paradoja análoga a la de Moore queda comentada también en el guión si ustedes van a él. Así que voy a terminar aquí porque ya no puedo emplear más tiempo en este vídeo.
de modo que lo dejamos así y resolveremos dudas en la sesión por Teams.